Reconstruyendo el tono, una iniciativa de documentación, divulgación y rescate patrimonial e histórico del amplificador mexicano. Sonido y fuerza. Ya Pues lo voy a conectar, ya. sí, pues sí, yo creo que hay que conectarlo, ¿no? No lo he escuchado. Con este cable. Equipo, tranquilos, por favor, tranquilos. Es que me gustaría conectar el nuevo amplificador. Todavía no, aún quedan cosas pendientes por revisar del Cooper Reverb Amp y es importante que el mundo lo sepa. ¿Cómo qué? Sí, ¿qué nos falta? Bueno, pues Miren, esto es importante. La relación que hacemos con nuestro amplificador inevitablemente es íntima. Ahora vamos a explorarlo. A través de lo que tocamos, es decir, la relación entre el instrumento y el músico, contamos una historia personal. Con la música narramos experiencias únicas e irrepetibles. ¿Les ha pasado que en su cuarto de ensayo escuchan cosas distintas con el mismo amplificador a cuando tocan en vivo? Aunque no lo crean, el sonido es una experiencia subjetiva. El volumen que escuchamos de los amplificadores tiene que ver con una infinidad de factores. Por ejemplo, las bocinas de dicho amplificador, la potencia del mismo, el micrófono con el cual estás ecualizado en vivo. Esto también influye como espectador, sumándole el lugar donde estás parado al momento de estar escuchando la música en vivo. Todo esto nos produce las ganas de explicar esas sensaciones del fenómeno sonoro. Sentimos la necesidad de encontrar palabras que pueden ayudarnos a entender lo que experimentamos con el sonido. Pero también hay veces que parece que una palabra no alcanza y necesitamos de otras expresiones para poder evocarlo. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Sí. Sí. A mí me ha pasado. Los bajos en vivo me suenan como... Sí, a mí también. El otro día escuché unas notas en la guitarra y tenían una expresión como de... Exacto. Ninguno de ustedes se equivoca. El sonido, más allá de ser una variable física medible, es también una experiencia subjetiva. Por ende, a veces explicarlo de esa manera puede ser mucho más eficaz que cualquier otra cosa. Por ejemplo, ¿con qué palabra o expresión definirían el sonido del Cooper Reverb Amp? Vamos, equipo, necesitamos seguir con nuestro diccionario. A ver, M. Splinter, ¿puedes tocarte un acorde? Suena como redondo. Suena como a cristal. Cristalino. Entonces el lenguaje crea la realidad con la que entendemos el sonido. Parece que el Cooper Reverb Amp tendrá que irse a mantenimiento, pero es tiempo perfecto para mostrarles el nuevo amplificador. ¿Lo hacemos? Me da mucho gusto que les haya ido tan bien la gira de regreso. No esperaba menos. Una banda tan legendaria tenía que serlo. Pues bueno, estamos en contacto. ¿Quién utilizó estos amplificadores? ¿Por qué ellos tenían tanta potencia? Pero entonces, ¿quién utilizaba estos amplificadores? Cooper diseñó amplificadores para distintas necesidades, desde amplificadores de alta potencia y robustez para sonidos masivos, como el Cooper Reverb Amp con sus 6 válvulas de poder,
hasta amplificadores de baja potencia, pero con un tono preciso, exquisito, íntimo, como lo que necesitas para hacer tu música. Se trata de un amplificador Cooper de 5 watts, con una etapa de poder de salida single-ended. El amplificador cuenta con 2 entradas, una entrada de ganancia alta y la otra un poquito más baja para tener diferentes articulaciones. También este amplificador cuenta con un vibrato, que para este entonces ya todos sabemos que es un trémulo, modulación en amplitud. Y como ya es característico en Cooper, el amplificador cuenta con un transformador de poder con un bello color negro mate. Esto hecho en México. En unos momentos vamos a encargarnos de hacer la exploración sónica para vivirlo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de un transformador? El transformador funciona con uno de los principios físicos más importantes y muchas veces poco visibilizados de nuestra era, el electromagnetismo. En un amplificador es uno de los elementos más sensibles en toda la electrónica, ya que se encarga de convertir esos altos niveles de voltaje de variaciones eléctricas del sonido a niveles de presión sonora que la bocina avienta al espacio. Todo a través de una fuerza intangible, el electromagnetismo. Entonces, el transformador es como el cerebro de un cuerpo, porque el cerebro traduce nuestros pensamientos en acciones y palabras. Exacto, eso es una muy buena manera de verlo. En México existieron personas dedicadas a perfeccionar el arte de fabricar transformadores. Con nociones de diseño y calculadores manuales se hicieron transformadores a la medida de nuevas necesidades, como la que tiene el Cooper Reverb Amp para aceptar 6 válvulas en su etapa de poder. Parte ingeniería, parte artesanía especializada. El transformador, un artefacto que es prueba del talento mexicano. ¿A poco creían que en México de los 60s no se hacían amplis chidos, Acá. Pues me hacía raro pensar que no. ¿Qué onda? Pero ¿por qué un amplificador de 6 válvulas? ¿Cuáles eran las necesidades en aquel entonces para haber creado un amplificador con tanta potencia? Ricardo Cano Zavala, primo de Antonio Zavala, quien trabajó manufacturando, soldando, supervisando y armando muebles para amplificadores en Cooper, nos cuenta que esos amplificadores podías encontrarlos en muchos lugares del país. Gente de Oaxaca, de Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México satisfacían sus necesidades sónicas con esos amplificadores Cooper. Y en todos los estados era común verlos en fiestas de barrio y 15 años, ya que los grupos locales preferían esos aparatos para poner a bailar a toda la gente en la comunidad. Eso quiere decir que el sonido y la fuerza de los Cooper era el sonido y la fuerza de la fiesta mexicana. ¿Pueden creerlo? Yo sí. Oye, Fren, ¿y a qué suena el nuevo ampli, Ya, no te hagas. Hay que escucharlo. ¿Cómo ven, público? ¿Quieren saber a qué suena? ¡Que truene, que truene! Vamos con Ángela Bloem a la cápsula de exploración sónica para averiguarlo. Emanuel, entonces nadie en tu equipo lo utilizó.
Ok. Me mantengo al tanto para cualquier cosa. Ya sabes dónde estoy. Te mando un beso. Hasta luego. Me gusta mucho el sonido de este amplificador. Porque responde a una necesidad más íntima. La del artista en su cuarto. Sí, es un amplificador más personal, pero cómo me encantaría tocar con él en vivo. A mí me hace pensar que a veces creemos que los amplificadores con más watts son mejores que los que tienen menos. Y no, cada uno responde a sus propias necesidades. Exacto. Cooper entendía las diferentes necesidades de los músicos. Así es, equipo. Cooper estaba a la altura de los grandes desarrolladores de amplificadores valvulares en el mundo. Además, ya se dieron cuenta de lo que tiene ahí. ¿Pat de pato? ¿Pat de patente? Exacto, pad de patente, patente en trámite. Quiere decir que Cooper no solamente estaba haciendo una herramienta utilitaria para el mundo, también estaba tratando de dejar una estampa y una huella que se distinguiera de todo lo que viene en el mercado. ¡Wow! ¿Escuchaste? Entonces, equipo, ¿qué podemos concluir? Tenemos un amplificador de 5 watts con un sonido único. 2. Cooper fabricó tecnologías de amplificación para necesidades distintas. 3. Hubo patentes en trámite, lo que quiere decir que la marca estaba intentando dejar una huella en el mercado de amplificación valvular. Sí, ya sé. ¿Qué? ¿Estás seguro? 100% seguro. ¿Acapulco tropical? ¿Qué? ¿Los Ángeles? ¿Pero qué ángeles? ¿Azules o negros?